me has cedido en Cultura Güemes, y a todos ustedes los escucha. Feliz Día del Trabajador, por supuesto. Están faltando ¿Me autorizás? pocos minutos, pero ya estamos por avanzar. ¿Alguien quiere? Grabación. Dani, ¿me autorizás grabar? Dani, ¿sigo? Bueno. Sí, ya están autorizados para grabar esto y ya puede comenzar el profe Pereira. Sí, bueno, si me escuchan todos, buenas noches nuevamente. Feliz Día del Trabajador. Están faltando pocos minutos para pasar el día, pero debo recordarle que es una celebración del Día del Trabajador, por lo que todos ya conocemos. El trabajo, y nosotros también tenemos que merecer este día porque somos trabajadores y cultores y difusores de la danza folclórica y el folclore argentino y latinoamericano. Este trabajo que me ha pedido Daniel es el de la influencia afro sobre las danzas folclóricas argentinas, y también vamos a agregar algunas danzas latinoamericanas. Como todos sabemos, el folclore nuestro se constituye, comparándolo con una mesa común, con 4 patas. Cada una de esas patas tiene su importancia, ninguna es más importante que la otra, porque de lo contrario, una mesa, si no están bien sujetas a esas 4 patas, se desestabiliza. Entonces es tan importante una de ellas, que sería la influencia y la cultura andina, la influencia y la cultura afro, la influencia y la cultura criolla, y la cuarta y última pata es la llegada de los inmigrantes, últimos inmigrantes a partir de 1880 en adelante hasta nuestros días, que también han realizado su aporte, y lo siguen haciendo, a nuestras danzas folclóricas argentinas. La influencia afro, tendríamos que hablar de 2 corrientes. Una corriente sería la afroatlántica, otra corriente sería la afropacífica. En la corriente afroatlántica tenemos un par de danzas para recordar, que por ahí no se mencionan mucho, que es la firmeza, que es el candombe y que es el chamamé. Por la región de la que sería la corriente afropacífica tendríamos, entre otras cosas, la influencia de la samba, del malambo, la chacarera, el gato, es decir, la cueca, como una de las tantas variedades que tenemos de esta influencia. Debo recordarles que para muchos de ustedes y para la gente en general, se conoce muy poco sobre la influencia afro en las danzas argentinas. Han quedado más bien soslayadas desde el momento en que se escribieron estas danzas, se anotaron hace unos 60 años en Buenos Aires. Y para esos momentos se recordaba mucha gente que no simpatizaba y no quería tener ninguna relación directa o indirecta o parientes lejanos con la cultura afro. La mayoría de ellos, una gran parte de esa población desde Buenos Aires tiene influencia y sus inmigrantes vienen de Europa. Era necesario y comprensible que ellos le encontraran un familiar o un pariente o algo parecido a los pasos de baile que se desarrollaban en Argentina, que vinieran directamente de Europa. Por suerte, las danzas que les esté mencionando no tienen ningún parecido con ninguna danza de Europa, porque no hay estas danzas, no se las conoce y no tienen una reminiscencia de allí. Podemos entonces ver que el esfuerzo que han tenido es porque al día de hoy los grupos folclóricos del Río de la Plata
les cuesta muchísimo presentar una danza de influencia afro como sería el candombe. A niveles nacionales, digamos, no se lo conoce. Y es un aporte fundamental para el inicio de muchas de nuestras danzas, incluida el tango y la milonga. Entonces, es importante ese aporte, pero lamentablemente se conoce muy poco. De la firmeza, bueno, todos sabemos y conocemos, pero el origen decía que era afroatlántico, de origen brasilero. La profesora, maestra, egresada de Augusto Raúl Cortázar, el gran folclorólogo de Cachi, de Salta, ella investigó sobre el origen de la firmeza y a los movimientos que paulatinamente se fueron, digamos, acriollando y socializando, le fueron quitando los movimientos originales, como por ejemplo el baile de la ombligada. La ombligada, que viene de, se lo puede ver incluso en alguna película de fados de Saura, ese baile de ombligo con ombligo, que es una danza de origen afro-brasilera, llamada el pingallo. Esa danza se conocía después cuando hacemos la firmeza, en donde decíamos por la delantera, por la trastrasera. También esos términos se han utilizado también en Chile. En Chile se ha bailado mucho este baile, pero como de la trastrasera. Es decir, ombligo con ombligo, cola con cola. Es un juego, pero llegado a nuestro territorio había que persuadir un poco esos movimientos que eran considerados obscenos para la época. Era bailado exclusivamente por criollos y por afrodescendientes. El error que a veces se comete con esta danza es ponerle una indumentaria de tipo estanciera. En realidad, la iglesia es la que estaba subvencionada por la clase alta de los que eran estancieros. O sea, nunca se le puede atribuir un pecado a un cura cuando dice la letra, el cura de Santa Clara me dio por penitencia que la firmeza bailara. Es decir, no le da ninguna penitencia a los de la clase alta. La penitencia la recibimos nosotros, el pueblo, el populacho. Pero bueno, esa danza se ha ido modificando. En realidad hay una suerte de negociación. Sabemos que los afrodescendientes fueron esclavizados y traídos de esa manera a América. La persona esclavizada no tiene ninguna posibilidad de valerse por sus propios medios. Depende de. Se les exigió que hablaran el castellano en nuestro territorio, que tuvieran nuestra religión y que usaran nuestra vestimenta y nuestras costumbres. Obviamente, con la parte de instrumentación musical, no vamos a encontrar a un afrodescendiente pianista, porque para ellos comprar un piano era sumamente oneroso. Solo los instrumentos son, tanto como la vestimenta y los movimientos de baile, algo como descartable por las clases altas, algo que no usaban. La ropa que se ponía es la que ellos no usaban. Los instrumentos son como quijada de burro, como cajón, son lo que ellos no utilizaban. Ese es un poco lo que por ahí tuvo que negociar esa cultura para ser permitida. Recuerden que el candombe solamente dejaban bailar el día 6 de enero para San Baltasar, ¿no es cierto? El rey mago negro. Después había que trabajar. Y la ropa que se colocaban, en la que a veces el amo la tenía en desuso. Lamentablemente, la antropometría, es decir, la medida de estos personajes eran más altas que los blancos, o sea que el pantalón le quedaba chico, el zapato le quedaba chico, a tal punto que lo usaban como chancleta directamente, y así con todas las cosas. Bueno, podemos ahondar mucho más sobre el tema candombe porque es apasionante su génesis, su origen, y cómo se sigue desarrollando, sobre todo en comparsas, con ese recuerdo, extramuros, o sea, en las partes de las orillas, cerca de lo que sería el río de la Plata. Bueno, del chamamé.
El chamamé también tiene esta influencia de que ha llegado y asentamientos a la zona de Corrientes con muchos afrodescendientes. Debemos recordar que San Martín, ¿no es cierto?, desde Yapeyú, que recaló en Corrientes, y de Corrientes ya sabemos todo su trayecto, pasando por Córdoba, en el cruce de los Andes, logró... se pueden conectar, Jimé. Perdón. Está hablando el candón. Logró reclutar unos 3.800 afrodescendientes para el cruce de los Andes. Así muchísima cantidad de gente. Posteriormente tuvimos un encuentro muy desafortunado con el hermano país de Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, en donde de los 4 lugares, es decir, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, había afrodescendientes. Ellos no quisieron pelear entre sí porque se consideraban hermanos. De modo que en uno de los combates, quizás el más fuerte, el más interesante, esto es necesario que lo anotemos, que es el combate de Curupaytí. Lo está documentado por Cándido López. Cándido López le llaman el manquito de Curupaytí, que es el que rescata y recopila esa escena. Murieron muchísimos, miles, más de 5.000, otros de más de 6.000, entre ellos muchos afrodescendientes, y los que quedaron, los que sobrevivieron, también fueron de Córdoba, llevados de la mano del Manco Paz, pero no entraron en combate. Sí, escaparon a lo que se conoce con el nombre de quilombos, se convirtieron en los que serían los negros cimarrones. Cimarrones porque no querían tener patrón ni amo, estaban escondidos en los lugares recónditos. En el caso de Corrientes, en las cuevas, por eso alguien debe recordar el famoso chamamé Cambacuá, chamamé de las cuevas. Allí es donde recalaron. Pero también da para observar y tener en cuenta que de las 6 provincias del litoral, de todas las danzas que tenemos en el litoral, es la única danza zapateada que se le hace el talega de pan. Si no saben, el talega de pan es una unidad de medida del Alto Perú que es para comprar el pan. O sea, una medida como una bolsa de pan, esa es una talega de pan, que sería el zapateo básico que se hace en el chamamé. Por supuesto que puede haber después, más adelante, otras influencias para constituir lo que hoy conocemos como un chamamé. Pero así están dadas esas modalidades. Perdón, alguien me va a decir de la chacarera del monte o la chacarera de chaqueña, pero ese es mucho más contemporáneo. Eso tiene otra historia que también la podemos comentar más adelante si ustedes lo quieren anotar. Bueno, pasamos de firmeza, candombe, pasamos al chamamé. De la vestimenta podemos hablar más adelante, que es un tema realmente apasionante. Podemos pasar ahora a la corriente afro-pacífica. Esa es la corriente con más importancia, porque repetimos el tema desde anterior a la llegada de San Martín y al cruce de los Andes. Los afrodescendientes realizaban también los famosos arreos que partían desde Entre Ríos hasta el Alto Perú, de bueyes y después de mulas. En la época de los jesuitas, acordémonos que Córdoba fue un gran lugar de rebobinado, o sea, de recambio de mulas, porque la mula es muy difícil de aparear y de tener cría, sabemos cómo es su historia. Y aquí en Córdoba tenemos la estancia La Candelaria. La Candelaria es el lugar más importante donde se desarrollaban y se criaban las mulas. Ese arreo se iba al Alto Perú y volvía, por supuesto. Allí traían muchas danzas, muchas costumbres, muchas comidas y muchas formas de actuar. O sea que no es solamente el baile. El baile es una consecuencia posterior a todo ello. Los que pudieron regresar después del cruce de los Andes, que eran muy pocos, muchos murieron en el cruce nomás, muchas mulas murieron desbarrancadas, se llevó casi 10.000 mulas y volvieron muy pocas. Así le pasó también a nuestra gente, que tenía mucho frío, pero San Martín, con tanta capacidad, hace más de 200 años, recordemos lo sucedido en Malvinas, hace 200 años él pensó que en Córdoba se pudieran hacer unas vendas
que serían como una suerte de polaina para protegerse los pies porque no había el calzado, una bota en aquella época muy costoso para todos. Y si lo hubiera, sus pies, acostumbrados a andar descalzos, tampoco se los podrían colocar. Se hicieron acá telas, se hicieron algo de pólvora, varios elementos se llevaron de Saldán, de Córdoba, que era el epicentro, digamos, en lo que sería el centro de manejo de lo que después fue el cruce de los Andes desde Mendoza. Estaban bastante distanciadas esta gente, recordemos que entre el primera y segunda y sexta línea había una distancia de entre 800 y 900 kilómetros, todos ellos constituidos en la infantería por los afrodescendientes. Se dice, algún historiador, que no querían andar a caballo, les costaba mucho el caballo, porque podía todavía recordar que los cascos de caballo les recordaban en la época que eran capturados a origen país de África, y el ruido les traía esa, como el ruido que alguien ha padecido en un bombardeo, cada vez que escucha un ruido de esos le trae esos recuerdos. Bueno, pasemos a la danza, que me estoy pasando. Podemos hablar, alguien habló de los zapateos, del malambo, de que podía venir del barrio. Es un distrito, es un asentamiento poblacional muy grande, el de Malambo en Lima. Quiero contarles que hace más de 55 años comencé a bailar estos ritmos latinoamericanos, afroperuanos también, de la mano de mi maestro Alfonso Rivera Flores, y que en el año 76 participé y viví un tiempo en Perú para bailar marinera. Es un hecho que se lo voy a contar enseguida, pero en esa estadía tuve la suerte de compartir con afrodescendientes del otro lado del Rímac, cerca de donde vivía Santa Rosa de Lima. Allí esos lugares podíamos compartir zapateos, tanto peruanos argentinos como argentinos peruanos. Era muy fácil y muy linda la confraternidad en esos zapateos, muy parecidos a los que después en el año 78 me tocó realizar con el gran maestro Santiago Ayala el Chúcaro cuando éramos ballet oficial de Cosquín. Que hicimos también, me acuerdo, el cruce de los Andes que se llamaba Padre Nuestro que estás en el bronce. Bueno, o sea que los zapateos, esa característica era muy notable. La diferencia obviamente que no es con botas fuertes, sino con un calzado básico, llámese alpargata. U otro calzado pero que no es una bota de confección por los costos que significa. Además se hace sobre tierra, nunca sobre piso o pavimento de madera. Esa es un poco la influencia que la hemos visto, y eso de la palabra la talega de pan. Allí no se conoce mucho el pan y los argentinos comemos mucho pan, y alguien me dijo, pero este argentino necesita una talega de pan cada vez que almorzamos porque si no nos satisface. Bueno, allí me quedó la palabra y el término. Lo más lindo sería que conozcamos el origen de nuestra samba. La samba que ya todos hemos leído por distintos autores, el nombre de la marinera y el nombre de la sama cueca. ¿Qué sería la sama cueca? La samba sería la mujer del sambo. El pie sambo es una malformación que algunas creo que de Etiopía o de Nigeria venían con una malformación genética, lo que se llama normalmente pata de catre, o sea, las rodillas más juntas que los pies. Ahí le decían pie sambo. Y a veces para hacerla bailar y que se moviera más, porque era muy apetecible epidérmicamente para los blancos y para divertimento de la patronal en aquel momento, le ataban las rodillas con un pañuelo para que se moviera un poco más. Entonces decían, esta samba parece una gallina clueca, ese aletear que tenía. Y en realidad ahí viene la palabra cueca. Cueca viene de una gallina clueca. Para bailar viene una samba o una cueca, deberíamos ser una gallina clueca, ¿no? Parecido. ¿Y por qué con dos pañuelos? Porque las
plumas de las aves son blancas así y son simulando el apareamiento de las aves de corral, pero de las aves en general. Es importante este tema, porque la mayoría de hoy nosotros hablamos de las aves sin darnos cuenta. Por ejemplo, decía Martín Fierro, me arrastró el ala. Decimos nosotros, no te hagas el gallito. Decimos, no te hagas la pava. No te hagas el cocorito. Todos esos son términos, evidentemente, el pavo, ¿no? Evidentemente de las aves de corral. Tiene que ver esto con la historia y con la danza, porque 1878 se produce un hecho muy importante que es la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Allí intervienen estas dos fuerzas. Chile tiene apoyo de Estados Unidos y es por eso que la historia se ha repetido como todos conocemos. ¿Y qué sucede? ¿En dónde y por qué se produce eso? Fundamentalmente algunos historiadores ahora chilenos hablan de algunos terratenientes con el problema de los impuestos, porque ese territorio pertenecía, en la zona de Arica y Tacna pertenecían también a parte de Bolivia. Estaba el morro de Arica. El morro es una parte muy alta donde es prácticamente inaccesible. Acá viene la danza. En esa inaccesibilidad, justamente debajo se produce como el cruce de dos corrientes en el mar, en el Pacífico, la corriente cálida de Jumbo y la corriente del Niño, y se juntan pescados como lo era antes Mar del Plata. El pescado muy finito, muy chiquito, que le llaman la cojinova, parecido a la sardina. Al haber tantos pescados, tiene que haber muchísimos pájaros para alimentarse. Esos pájaros, en ese morro que es como un acantilado, podían tranquilamente anidar. Y lo más importante, que en aquella época el guano era tan valioso como el petróleo. Recuérdoles que nuestras abuelas se maquillaban para ser un poco más blanca con la caca de paloma. La caca de paloma bien molida es un cosmético de aquella época. Nuestras abuelas así lo usaron. Pero también sirve para el abono. Así que era muy codiciado ese estiércol de aves. Así que los que se bajaban y subían a traer esas cosas eran obviamente los negros. Esa relación estaba bastante bien vinculada. Bueno, en esa guerra pierde Perú en homenaje a los marineros del buque Huáscar, del almirante Miguel Grau. Cambia ese nombre que le decían la chilenada, porque lo bailaban mucho los chilenos también, a esta zamacueca, y se le nombra marinera en homenaje. El cholo se llama Abelardo Ramos, el tunante le decían. Dice, vamos a ponerle el nombre de marinera. Entonces, a partir de 1880 en adelante, pasa a llamarse marinera. Ya se baja a nuestro territorio con el nombre de samba. En aquella oportunidad, sigue siendo todavía, como casi todas estas danzas que tienen éxito, que les va muy bien y que son demasiado populares, donde ya no pueden ser controladas ni censuradas por las clases altas. Es como cuando uno tiene una camisa que de pronto va engordando y revientan, no se la puede frenar, logran decir aceptarla. Pero al aceptarla le van a ir cortando algunas cosas, como quien va podando un árbol. Va cortando algunas ramas, algunos brotes para tratar de parecérsele a los movimientos de la cultura criolla y la cultura alta que es aceptada. Originalmente se bailó descalzo, entonces. Se bailó descalzo y haciendo lo que se llamaba en Argentina, los arrestos de la samba se llaman arrestos, allá se llaman péndulos. Eran movimientos péndulos porque era en homenaje a estos marineros. El que estuvo alguna vez en alta mar, andar en barco, en bote, el movimiento de babor a estribor hace lo que se llama un péndulo, como el péndulo de un reloj. Allí está la palabra y la coreografía es muy parecida o similar a la nuestra, como casi todas las danzas de pañuelo, el bailecito, las cuecas, son samba carpera, etc. Son muy parecidas las coreografías. Entonces allí está la marinera, muy sucintamente, tiene muchísimas más explicaciones.
¿Por qué aparece solamente un pañuelo? Bueno, el otro pañuelo, como es piso de tierra, no se lo puede usar porque se usa la mano para levantarse la pollera, pero allí tiene. Para poder ser aceptada en las clases altas, esa negociación, hay que mencionar a la iglesia y algunos pases de la herencia española. Así que van a ver lo que se denominan quites. Cuando nosotros hacemos la samba común, acuérdense, la primera vuelta es 1, 2, 3, espero. En realidad no es una pausa, sino que era antiguamente en las callejuelas de Lima, tan estrechas que si pasaba la mujer por la vereda, el varón debía cederse, saltar hacia la calle o hacia la calzada para darle paso. Ese es como un quite, un saludo, y después llegar a la esquina y pegar la vuelta. Después podemos hablar un poco del significado y el simbolismo de esta samba y de esta marinera. Hay apuntes para que después se los voy a pasar al maestro Romero para que después lo puedan ustedes difundir. Cada una de estas danzas tiene su trabajo de investigación. Bueno, el pasar a la cueca se bailó mucho en Chile y también se bailó mucho en nuestro territorio de la zona cuyana. Las cuecas cuyanas son muy interesantes, tienen una característica, pero mucha influencia afro tienen en la forma de bailarlas, ¿sí? Lo que sucede es que al irlas pasando con el tiempo se fueron, digamos, mejorando, minimizando, a tal punto que nadie hoy puede ver una samba mal llamada estilizada, porque no hay estilizaciones todavía de estas danzas, sin movimiento de cadera, de tronco, de pelvis. Nadie lo ha visto porque han tratado de parecérsele a algunos pasos europeos. Algunos investigadores decían que se le parecía a la jota manchega, otros que se le parecía a algunas otras danzas traídas de España, pero no he visto ninguna característica parecida, por más que sea con o sin pañuelo. Los griegos bailan sorba el griego con pañuelo y no queremos decir que viene de allí la samba, ¿verdad? Hay muchas danzas con pañuelo en Latinoamérica y en el mundo, pero que la característica que tiene la estructura y la morfología de una samba no se le parece a otras danzas, ¿eh? Así que, y bueno, del fandango se habló mucho, que el fandango tiene 1 o 2 parecidos en España y acá tiene más de 2000 parecidos. No sé cómo se dice, no acá, pero casi todas las danzas las han puesto así. Hablando de cantidad de danzas, es necesario también ver que cuando yo me recibí a los 13 años de profesor de danza, creía que ya sabía todo. Allí mi maestro me dijo, dice, pero ustedes tienen apenas 50 o 60 danzas. Nosotros en Puno, que es una localidad más pequeña que la provincia de Tucumán, tenemos más de 336 danzas, y en casi todo el Perú tenemos entre 4.000 y 5.000, o sea que en toda América tenemos más de 15.000 danzas. Si no recorremos esto, vamos a creer que somos los únicos que hacemos danza folclórica. En realidad somos como el último eslabón de toda esta cadena folclórica muy apasionante. Es bueno recrear todo esto. Pasaríamos a otra danza muy linda. Medio rápido lo estoy haciendo porque así nos pide la televisión. El gato. El gato se dejó de bailar en 1780 en Lima, en Perú, en un distrito muy cercano, es Lurigancho. El cura de Lurigancho, a pedido de las clases altas, le pidió que prohibiera bailar el gato porque eran los movimientos muy obscenos para la época. En realidad, más que movimientos obscenos, hay una gran envidia porque el movimiento de las mujeres sin corsé y sin ropa que le ajustara el cuerpo es mucho más suelto y más liberado que aquellas que toda la vida lo usaron al corsé. Entonces no lo pueden hacer. Entonces hubo que prohibirlo porque no lo pueden hacer. Parece mentira, pero es verdad. Y se prohibió. Hoy los peruanos no conocen el gato. El gato vino y se fue, digamos, acriollando a lo que hoy conocemos con todas estas variantes de gato correntino, gato polqueado, gato de 2 giros, bueno, todas las variantes. Pero el gato se produjo y era la imitación y la parodia de el gato persiguiendo a una presa, pues el ratón otra cosa. Entonces,
si hoy lo vemos no nos podemos imaginar porque bailamos en círculo parecido varón-mujer, ofreciéndonos el plexo solar y en ronda, o sea que nadie corre a nadie. Y en los zarandeos y los zapateos lo hacemos de la misma forma que si hiciéramos un gato o una chacarera, o sea, no hay diferencias entre los zapateos de una chacarera a los de un gato, ni zarandeos, ni de vestimenta. Pero la ropa es completamente distinta, el zarandeo es completamente distinto. En uno la mujer debe imitar que está persiguiéndola, debe ser perseguida por el varón. En el gato ofrece todo, o sea que no hay forma de dar una sensación de perseguidor y perseguido. Por eso se ha perdido esa esencia que sería una danza folclórica. La que hoy estamos viendo en las peñas y en los lugares sería una danza académica. Ojalá pudiéramos volver a esa danza, que es muy risueña, muy picaresca, muy bonita de bailar este gato en forma tradicional. Bueno, a la chacarera le pasa algo parecido. El tema es la aceptación. El tema es cómo puede tener difusión. Y mientras tanto se ha ido modificando. No somos los únicos. No solamente aquí. Le ha pasado a Estados Unidos con el jazz. El jazz es afro, de influencia afro, y lo que hoy vemos y escuchamos como música, canto y baile del jazz no tiene nada que ver con los orígenes en la época de Louis Armstrong o de Keith Oliver cuando estaban por las orillas del Mississippi en Nueva Orleans. Nada que ver. Se han ido modificando y han tenido que adaptándose. Con esto de nuestro tango le ha pasado lo mismo. Se ha perdido esa influencia afro, nadie la puede conocer. Y lo mismo pasó con la milonga. Pero esas influencias son las que dieron pie y dieron posibilidad a que nuestro folclore argentino se enriquezca del aporte de una de estas cuatro patas de la mesa del folclore. Hay muchos temas más para hablar, pero yo no sé si lo dejo al profe Romero si quiere hacer alguna pregunta para no ir tan rápido y a ver qué opina. De las danzas afro hay muchísimo para hablar. Tuve la suerte de concursar en el Festival Nacional de Marineras en la Plaza de Toro de Hacho en Lima en el año 76, en donde tengo mis fotografías de documentación. Este es un detalle muy importante porque en esa oportunidad el profesor que me preparó, que era un gran maestro, me dijo: este cholo parece un gallo palta. A nosotros en la samba a ningún bailarín nos han dicho si nos parecemos a un gallo palta, nos han dicho si bailamos como Juan, como Pedro, como algún otro más. Pero gallo, palta, no existe ese término. Sin embargo, es la actitud del gallo de riña que unos días antes de pelear lo alimentan con palta. La palta tiene muchas proteínas, mucho aceite y hace que esas plumas sean como si fuera vaselina resbaladiza, y esa es la postura de ese gallo palta en el combate. Para decir otra cosa, los zapateos que aprendí en Lima son los mismos zapateos que después un gran bailarín que tuvo fallecido, Santiago Ayala, se llamaba Chupete, y me pasó los mismos zapateos. Eran la imitación de este gallo de riña moviéndose en la pelea, preparándose en la pelea y cómo se lo preparaba. Lo pude ver cuando desde los 4 años viajaba a Cosquín, donde es mi familia. Ya allí pude ver a este gallo de riña porque uno de los criollos de allí, Ricardo Ortiz, lo preparaba, a un gallo de riña. Nos queda otro tema muy lindo, si no sé cuántos minutos nos quedan, Daniel, para hablar del vals. Bueno, vamos a hablar del vals. Segundo. Sí. Bueno, segundo. Sí, te escucho. Bien, ahí se nos cumple el tiempo. Vamos a salir por 2 minutos y volvemos a entrar de nuevo. ¿Sí? De acuerdo. Yo por una razón de que se aproveche lo que habla Segundo Pereira, yo cometí el gran error, bueno, muchos lo conocen, otros no. Él fue jurado del Pre-Cosquín mucho tiempo, fue director mío,
fue muy exigente, me retó un montón de veces. Yo era muy rebelde cuando era alumno de él, pero reconozco que es uno de los maestros, junto con Norberto Ganser, uno de los mejores que tuvo Córdoba en la década de los 80, que fue donde yo tomé clase, ¿no? Y bueno, un amigo de toda la vida en la danza, y un luchador, ganador del Pre-Cosquín, ballet oficial de Cosquín, sino que no quería sacar tiempo a la ponencia, que es muy interesante, muy exigente, extremadamente exigente. Así que, chicos, vamos a cortar y nos volvemos a conectar de nuevo, así aprovechamos los 40 minutos, ¿sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar de nuevo. ¿Finalizar?